pues entonces sin más yo les dejo los micrófonos, el uso de la voz, y vamos a escuchar qué es lo que nos platican de este libro que forma parte de la producción editorial de la División de Estudios de la Cultura Regional. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer para nosotros hacer esta presentación, pero le voy a dejar primero la palabra a Coquita, que así le decimos de cariño, y después pasaré a dar la lectura. Buenas noches. Sí. Ya cambiamos de aparato. Antes de iniciar con mis observaciones y compartirles las reflexiones de diálogos interdisciplinarios, quiero agradecerles que me hayan invitado a este espacio tan significativo para mí, porque bueno, fue un espacio de crecimiento y desarrollo personal. Este libro, cuyo título es Diálogos Interdisciplinarios, es una publicación que hace el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, el cual forma parte de la División de Estudios de la Cultura Regional del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Quiero compartirles que detrás de estas presentaciones, de este tipo de ediciones, se sitúa el trabajo silencioso de personas que entienden la importancia y necesidad de poner en la mesa de reflexión y discusión lo interdisciplinario, es decir, romper con el pensamiento único cartesiano y dar paso a lo múltiple, complejo y creativo, en cuyo hilo conductor se establece el hombre en su conformación biológica, cognitiva, conductual y social. Cabe hacer notar que esta circunstancia hace años era impensable, ya que cada corriente defendía con acérrimo ánimo sus posturas. Sin embargo, actualmente, gracias al surgimiento y reflexión de la filosofía de la ciencia y otras corrientes que han puesto bajo la lupa los paradigmas establecidos y concepciones sobre lo que se creía era el hombre y el universo, se abre una dimensión incluyente y la posibilidad de reconocer puntos de coincidencia entre las diferentes disciplinas, pero también la posibilidad de que surjan nuevos paradigmas que ayuden a comprender desde una dinámica más compleja el hombre y su interacción con el mundo. En este espacio me gustaría comentar, por ejemplo, en España, y hablo de la corriente psicoanalítica, la teoría sistémica, la psicología sistémica trabaja junto con el psicoanálisis. El Departamento de Psicoanálisis ofrece la maestría en sistémica y viceversa. Eso es, pues, algo loable, pues, que afortunadamente se está dando, ¿no? Bueno, este compendio, el libro, surge como testimonio de la organización del primer Congreso Internacional de Psicología y Humanidades, cuyo lema fue Diálogos Interdisciplinarios, el cual se realizó en el marco de la 10ª edición de la Universidad Internacional de Verano UIP 2013, en el cual se llevaron a cabo 6 conferencias magistrales, más de 80 ponencias y 6 talleres donde se abordaron temáticas trascendentales que afectan a la sociedad actual desde varias aristas como la social, psicológica, histórica, antropológica, educativa, entre otras, cuyas discusiones se hicieron en torno a tópicos como la violencia, la salud mental, las deficiencias o afectaciones del desarrollo humano, el mito y el estigma cultural que determinan conductas, la migración, cómo se organizan grupos humanos de determinadas zonas poblacionales, entre otras, que como eje central tienen al hombre y su relación con el entorno con el entorno inmediato y su entorno social. Es aquí la doctora Rebeca hace en la introducción una mención que dice que para hacer este tipo de eventos fue como hacer saltos cuánticos, es decir, el esfuerzo de mucha gente para que en Lagos se llevara a cabo este tipo de eventos, ¿no? En este sentido es loable la labor que realiza el Centro Universitario de los Lagos en esta labor, cumpliendo una vez más su función de enseñar y difundir el conocimiento, propiciando que el ser humano reflexione la realidad y su acción en ella.
Ya en específico, lo que es la temática del libro, las ponencias de esta publicación giran en torno a disciplinas como la psicología, antropología, educación, literatura y psicoanálisis, las cuales abordan situaciones de la realidad en un corte transversal de la misma, ya como deliberación subjetiva o bien como herramienta de posible solución a determinadas problemáticas, lo que finalmente muestra la capacidad de adaptación y plasticidad del individuo para vivir nuevas experiencias y llenarlas de significado. El libro está estructurado con la participación de 9 ponencias, una de ellas magistral, y 4 temáticas interdisciplinarias. Para fines prácticos y análisis del mismo, yo hice una división por bloque. Por ejemplo, dentro del bloque psicológico, hice un bloque psicológico, psicoanalítico, antropológico y de la cuestión de la literatura. Y dentro del bloque psicológico están los trabajos de Fundamentos para una Psicología Social de Raúl Medina, él es psicólogo sistémico. Está el examen profesional como generador de estrés de Dicker Navarrete, Carmen Farfán y Pedro Labastida, y entrando al mundo del autismo de Griselda Sánchez. Respecto al trabajo de Medina, pues él ya tiene tiempo proponiendo una psicología social clínica, que cuestione las formas de hacer y pensar y de concebir la psicología social dentro de la rama de la salud mental. Finalmente, lo que él hace es un resumen del libro que él edita en el 2011, de Cambios Modestos, Grandes Revoluciones, donde manifiesta que ninguna epistemología abarca toda una totalidad, hablando de inclusión, que es la cultura donde nos reconocemos y organizamos, lo cual significa no dar por sentado nada, ya que somos parte de la construcción cambiante de la misma. La sociología clínica que propone analiza las emociones en relación a cualquier institución con las que el hombre se vincula o pertenece, con la finalidad de estudiar al hombre como un todo, ya que las emociones son propiedades de relación y tienen impacto sobre la biología, identidad, cognición y conducta del individuo, favoreciendo una buena salud mental o bien todo lo contrario. En cuanto a las emociones, sustentado en Maturana, manifiesta que es el amor el que nos hace reconocer al otro como legítimo y diferente. Por otro lado, también manifiesta que es el espacio político donde las personas se identifican siempre y cuando no se justifiquen conductas inapropiadas que coarten la libertad de los individuos. Y finalmente propone la terapia narrativa como herramienta de restablecimiento y construcción del sujeto en el aquí y en el ahora. La ponencia del examen profesional como generador de estrés es una investigación muy dinámica. Ponen a sujetos que van a presentar el examen y les toman las constantes vitales y finalmente el resultado es que sí se alteran, pues, y si no, pues que nos lo pregunten a quienes estamos en esas situaciones, que terminamos con gastritis, insomnio y otras situaciones. Griselda Sánchez, con el tema de autismo, ella hace una crítica al desconocimiento que tienen los que trabajan dentro del sector salud, en el área física, pero también el área de salud mental, ¿no? Que nos lleva a una serie de errores, como no saber manejar toda la conflictiva familiar que se genera en torno a un chico con autismo, ¿no? Esa parte. Dentro del bloque de psicoanálisis está la función socioafectiva del apego en los procesos de duelos de niño. Es un trabajo de unas chicas colombianas, muy bueno. Son sus prácticas, pues, dentro de la escuela, pero hicieron un buen trabajo. Y la hacen como respaldo teórico, tienen a Melanie Klein, a Bowlby y a Cyrulnik. Son 3 psicoanalistas de ramas diferentes del psicoanálisis, porque cabe aclarar que no se puede hablar solo de un psicoanálisis, hay varios psicoanálisis, ¿sí? Y ahí estira mucho el desconocimiento de muchas personas en relación a esto. A mí me fue muy grato tener en mi mano este libro y decir, mira, pues está el psicoanálisis ahí con diferentes posturas, ¿no? En el caso de ellos, de Griselda, que toma la cuestión del duelo en los niños, habla de Bowlby, porque Bowlby nos plantea que si el niño no tiene un ambiente acogedor y personas de apego que lo ayuden a salir adelante, pues el niño tiene muchos problemas después.
Y habla de las figuras de apego no solamente con los papás, sino pueden ser los tíos, los abuelos, la gente que esté cercana, ¿no? Que rescata. En esa dinámica coinciden con Boris, porque él habla de resiliencia, ¿no? El ser humano puede tener cualquier experiencia negativa, pero si encuentra a alguien en su vida que lo ayude a restablecer esa dinámica perdida dentro de la experiencia traumática o negativa, el sujeto sale. Es el concepto de resiliencia, ¿no? Es muy interesante todo lo que… No se los digo todo porque el chiste es que ustedes lo compren y lo lean. También está el trabajo que hacen unas chicas con mujeres deprimidas internadas en un psiquiátrico, ¿no? Y también hacen una crítica del manejo que la psiquiatría hace, que solamente va sobre el síntoma. Si la persona está deprimida, pues le dan los antidepresivos y otros medicamentos, pero no van al origen de este problema, solamente les quitan los síntomas. Y hay otra experiencia, también otro trabajo de investigación que se realiza en la UCIN, en el Servicio de Neonatología, muy interesante, desde la perspectiva lacaniana, cómo los chicos que hacen esta investigación van analizando la vivencia del niño, que se supone que cuando nace debe tener a sus padres, y sin embargo no, porque está en una máquina, conectado a cables, invadido por las funciones que se le hacen. Y por otro lado, la madre que se siente culpable porque el niño está internado, y la ausencia del padre, porque en esos espacios de la UCIN los papás no pueden entrar a ver los niños, solamente la madre, ¿no? Entonces hacen una reflexión sobre esa dinámica. En el bloque educativo está un análisis sobre por qué los estudiantes caen en el artículo 33 y analizan dos posturas, una desde el maestro que dice que el alumno no estudia, pero luego después el alumno que dice que el maestro no sirve y lo reprobó, ¿no? Finalmente el resultado está en que pues no solamente son esos factores, hay otros más para que un chico caiga en el artículo 33. Está también la ponencia de la prevalencia de violencia en el noviazgo, muy buen trabajo, que hicieron unos chicos en Zacatecas, no, en Baja California, donde hablarles de violencia, bueno, ya ahorita en esta situación que vivimos todos, que la tenemos pegadita a nosotros, pues en el vivir diario, ya como que nos estamos acostumbrando lamentablemente a ver que se secuestran, que matan, que bueno. Pero ellos hacen un análisis de la violencia en el noviazgo, con los índices muy altos de violencia, ¿no? Usan estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pero también de México y de algunas partes de la República Mexicana. Y lo curioso es que la violencia dentro de la dinámica familiar o de relación de noviazgo no se ve como violencia, o sea, no se percibe. Ni la chica se da cuenta que está siendo violentada, ni el chico se da cuenta que la está ejerciendo, o viceversa. Porque un dato importante de esta ponencia es que antiguamente el elemento de propiciar la violencia estaba establecido solamente en la parte del hombre o del sexo masculino. En las dinámicas de las parejas actuales, sobre todo de adolescentes, la estadística se está nivelando, o sea, también agrede a la mujer, pues. Hay otro estudio que también se plantea de la Universidad de Zacatecas, que habla de la sexualidad en los estudiantes, donde arroja, por ejemplo, una gran ignorancia respecto al tema y con muchísimos tabúes, porque dentro de la familia no se abre el tema. Y pese a toda la información que se genera se supone, una sociedad moderna, pues tenemos muchísima ignorancia sobre esto, lo que propicia que los chicos tengan la práctica precoz, sin las protecciones adecuadas. Bueno, por supuesto se da el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual y demás. Hay un ensayo que me jaló mucho la atención, que se llama Ético y Deseo, la necesidad de un maestro, de Hugo Mondragón. Él es de la Universidad de Querétaro, donde hace una reflexión sobre la necesidad de un guía dentro de la educación
actual, pues. Y hace referencia, bueno, es un planteamiento que hace de Deleuze, pero también hace referencia a Michel de Foucault en la hermenéutica del sujeto, del diálogo de Sócrates con Alcibíades, donde hace la diferencia de ocuparse de sí y cuidar de sí. Es una temática muy interesante que habla sobre la educación y otros temas, también de política, pues, en el caso de Foucault, pero como la ausencia del maestro como figura guía y la falta de compromiso también de parte del estudiante. El ensayo es muy rico, no les voy a decir todo lo que contiene, pero tiene mucha riqueza, pues, de contenido y referencias bibliográficas y de alegorías, de comparaciones. Es una invitación para que de verdad lo puedan tener y analizar. Y después está la ponencia de la especificidad de la política por medio de un lenguaje de la acción, donde el autor analiza la división que se hace entre la práctica política del hacer y la práctica política del discurso, pues. ¿Sí? Y cómo utilizan quienes se dedican a esto el discurso y nos enganchamos. ¿Sí? Es muy, muy buena también la ponencia. Y en el último bloque está la cuestión antropológica y están los trabajos de una compañera, Yadira Loza y Isaura López, son compañeras de generación que hacen un trabajo en Ajijic sobre los extranjeros que viven ahí y cómo viven, cómo se adecúan a nuevas circunstancias y demás. Y también está el trabajo de Arely del Carmen Torres, que hace una investigación sobre musulmanes tapatíos, que hace que ellos opten por creer en este tipo de religión, cómo hacen la vivencia de todo el rito musulmán en una ciudad como Guadalajara, además siendo un grupo minoritario, ¿no? Y se me hizo curioso que, por ejemplo, alguien se había hecho musulmán porque vio la novela del clon. Ahí, nada más para ver si Televisa pega o no pega en las decisiones que tenemos, ¿no? Bueno, así a grandes rasgos les he presentado todas las temáticas para también yo ser incluyente, no dejé fuera ninguno, de lo que conlleva este libro, pues, de diálogos interdisciplinarios, como un testimonio, pues, también del trabajo que hace la UDG aquí en Lagos y la riqueza que puede tener la participación de otra gente. Bueno, pues de mi parte sería todo. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes este trabajo, un proyecto que, como bien decía ya Coquita, fue un trabajo en equipo, un trabajo muy arduo pero sumamente gratificante. La organización de este primer congreso inició con ideas entre Jorge, Felipe Olmos también, que por allá está de moderador en algunas de las mesas como parte de la misma feria, y que Rebeca nos ayudó muchísimo también en la cuestión de la logística. Fue muy placentero porque conocimos a muchísima gente, vinieron ponentes internacionales de todas partes, incluso de México, también de diferentes universidades, y yo creo que ustedes como estudiantes, los que lo vivieron, no me dejarán mentir, que lo disfrutaron tanto como ustedes, más que nosotros que estábamos organizando, porque luego no podíamos nosotros ir a los talleres y eso nos pesó un montón, pero yo sé que ustedes sí lo disfrutaron bastante. Y pues este libro es producto precisamente de ese trabajo, de las ponencias que presentaron nuestros participantes. No están todas, algunos sí, pero es un libro, pues, que se les invita a que lean. Daré la lectura también y después daremos paso a los comentarios o a las preguntas que ustedes puedan tener. Diálogos interdisciplinarios entre la psicología y las humanidades es el resultado del primer Congreso Internacional de Psicología y Humanidades, que se llevó a cabo del 1 al 5 de julio del 2013, y fueron unas jornadas intensas en donde participaron ponentes de talla internacional como la maestra Francisca Lizana Ferreiro de San Francisco, el doctor José Manuel Lozada Goya de la Universidad Complutense de Madrid, que por aquí dejó algunos corazones rotos, bien que me acuerdo, y la maestra María Alejandra Olivares de Venezuela, así como participantes mexicanos, estadounidenses, colombianos, chilenos,
diversas universidades reconocidas, quienes aportaron una mirada interdisciplinar, crítica y actualizada desde sus propias áreas de estudio, donde se plasmaron las propuestas de intervención en la búsqueda de resolución de las diversas problemáticas que vivimos como sociedad. Este libro es una invitación a reflexionar en la necesidad de aprender a trabajar en equipo, de manera interdisciplinaria, y ofrece una mirada a los diversos campos a explorar desde nuestras ciencias, la psicología y las humanidades. A través de sus páginas se podrán dar cuenta de la riqueza que existe en enfoques y teorías para interpretar la realidad, e igual de vastas las posibilidades de intervención, lo que se vuelve una invitación a despertar la curiosidad en los estudiantes para incursionar en el maravilloso campo de la investigación, y a los profesionistas una invitación a seguir actualizándose como una necesidad ante los retos actuales. Si algo tiene el libro, precisamente es eso, que ustedes quizás lean temáticas que ni se les había ocurrido que podrían existir para poder dedicarse a desarrollar alguna línea de investigación en específico, y esto es lo que van a encontrar ahí. En el primer artículo, el doctor Raúl Medina Centeno presenta su propuesta de trabajo clínico desde la psicología social clínica, que es un área maravillosa que por lo menos yo disfruto mucho, como subdisciplina que organiza metodológicamente la investigación e intervención ante la complejidad del malestar psíquico en una sociedad igualmente compleja, con grandes dificultades, pero que a la vez tiene en sus individuos la posibilidad de fortalecerse y encontrar caminos para el apoyo y sostén psicológico. Así pues, la psicología social clínica se fundamenta en los siguientes puntos. Una gran mayoría de los síntomas humanos son la respuesta psicológica a un malestar social. El significado social y emocional que negocia y atribuye la persona a sus relaciones pueden impactar de manera directa en su biología. Las narrativas o discursos, entendidos como actos significativos, son el objeto de estudio de análisis e intervención. La intervención centrada desde la persona en los contextos inmediatos, donde interactúa con su familia, amigos, trabajo, escuela, comunidad vecinal, etc., generan escenarios más saludables para el presente y el futuro, evitando que vuelva el síntoma o reincida a la persona. Por lo tanto, el papel del psicólogo social clínico es el de un experto colaborador o facilitador, acompañante e incluso en algunas ocasiones cómplice. El diagnóstico o hipótesis y las diversas técnicas de intervención clínicas que utilizamos las consideramos como metáforas, guías de entendimiento e intervención relativo a cada historia de vida, y no diagnósticos certeros y universales. El objetivo de la intervención no es solo resolver la sintomatología, también redefinir la postura de las personas como actores corresponsables de generar escenarios más saludables. Todo el trabajo de intervención está matizado por una posición siempre crítica que no da por sentado nada e intenta establecer el cambio bajo una resistencia política inteligente, que tiene el doble objeto de cuidar las relaciones sociales donde cotidianamente concesamos o negociamos nuestra vida y amplía socialmente la conciencia social de las personas. Deja en claro el enorme impacto que tenemos en la relación los unos con los otros y que los síntomas no están aislados, sino que se dan en un contexto, y analizarlo y poderlo poner en la mesa de trabajo, eso permite que se puedan generar desde los mismos individuos las propias soluciones. Ahora bien, siguiendo el área de la psicología clínica, también encontrarán dos artículos sumamente interesantes desde la postura psicoanalítica, que tiene su ámbito de aplicación e investigación en el área hospitalaria, un campo novedoso y con gran potencial en el desarrollo para futuros profesionistas. El primero de ellos, titulado La función socioafectiva de apego en los procesos de duelo en niños, describe los resultados de indagación teórica y empírica sobre la problemática del duelo en niños entre los 5 y 12 años de edad, que perdieron a figuras significativas, bajo los planteamientos de Bowlby y la teoría del apego y de Cyrulnik, quien desarrolla el concepto de resiliencia y el aspecto del vínculo. En este artículo se destaca la importancia del desarrollo de los vínculos afectivos para el desarrollo de la resiliencia, a los que han perdido a un ser amado significativo, para que sean capaces de superar el duelo sin que éste se complique. Es decir, la resiliencia tampoco se da de manera automática, ni tampoco por generación espontánea, también se genera en las relaciones con los otros, y eso es algo también que es digno de destacarse.
El segundo artículo se titula Una experiencia clínica hospitalaria en el servicio de neonatología desde un enfoque psicoanalítico, la UCIN, que ya nos mencionaba Cuquita. Un área que no se trabaja aquí en Lagos, atención psicólogos, hay mucho que trabajar y que mucha falta hace. Dicha investigación se llevó a cabo en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de San Luis Potosí, con los siguientes objetivos. Primero, producir conocimiento teórico relevante acerca de la parentalidad y sus patologías en un contexto crítico de hijos recién nacidos en hospitalización. Segundo, generar saberes clínicos relevantes que permitan llevar a cabo un diagnóstico sobre las condiciones psíquicas que intervienen en la afectación del ejercicio de la parentalidad, dadas sus implicaciones psíquicas directas en el neonato hospitalizado. Y tercero, realizar observación e intervención clínica en los vínculos precoces padres-neonato mediante el acompañamiento y apoyo terapéutico para proveer al pequeño de los lazos vitales que le permitan afrontar la condición crítica y de riesgo físico y psíquico. Por otra parte, también encontrarán temas relacionados con situaciones particulares que viven los estudiantes universitarios, como es el perfil académico de los estudiantes que incurrieron en el artículo 33, que eso no les pasa a ustedes, ¿verdad que no? Esta investigación la encontrarán en el Centro Universitario de Los Valles y también sobre la revisión acerca del examen profesional como generador de estrés, que tampoco es cierto, a usted no les da gastritis cuando tienen examen. Imagínense cuando van a presentar la tesis. Asimismo, podrán leer en la obra un artículo muy interesante sobre la prevalencia de violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios, del que hablaba Cuquita. Lo que es muy interesante también es los resultados que ellos obtuvieron en Baja California son muy similares a los resultados que se obtuvieron aquí en este centro universitario, cuando unos estudiantes de psicología social en sus prácticas profesionales aplicaron un cuestionario de violencia sobre el noviazgo. Y lo que es muy alarmante, que ya lo mencionaba también Cuquita, es cómo aproximadamente el 30 o más del 30% de los encuestados no reconocían como señales de violencia aquellas características que sí son consideradas como tales. Entonces es tal cual, aunque suene repetitivo, no, las chicas o las personas que están sufriendo la violencia no se dan cuenta que es violencia y quienes la ejercen no la viven como que la están ejerciendo, y eso pasa aquí en nuestra universidad con nuestros universitarios. Entonces, como un ejemplo de lo que pasa en Baja California, con metodologías distintas pero resultados similares que hay que tomar mucho en cuenta. Y déjenme decirles que la violencia se ejercía más aquí a nivel de licenciatura que a nivel preparatoria. Y para finalizar la primera parte del libro, se hace una revisión de la importancia de la sensibilización y capacitación adecuada en los profesionistas para el trabajo con niños con trastorno del espectro autista, para dar una atención eficiente e integral tanto para los niños como para sus familias y la sociedad. Por otra parte, en la segunda parte del libro, titulada Temáticas interdisciplinarias, encontrarán dos ensayos que invitan a la reflexión sobre nuestro actuar. Un artículo que habla sobre las características principales de los residentes extranjeros de Ajijic y sus aportes a dicha comunidad, y finalmente una mirada a los musulmanes, tapatíos, construcción de la identidad en tiempos de modernidad. Hugo Chávez Mondragón, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el artículo Ética y deseo, la necesidad de un maestro, también plantea, además de lo que Cuquita ya mencionaba, la necesidad de resistir ante las necesidades creadas en una sociedad de consumo. Y cito, desobedecer un poco para vivir lo suficiente. La necesidad de actualizar la psicología ante los nuevos retos que nos plantea la sociedad. Cito, donde se piense una nueva pirámide de Abraham Maslow, donde se considera la estructuración de la subjetividad que proviene de otro tiempo e implica un sujeto diferente en la lectura del estado de la cuestión. Y menciona con su particular estilo de redacción que estoy segura disfrutarán, menciona, en definitiva me pregunto cómo sobrevivieron los seres humanos en México antes del siglo XXI. Deben haber sido seres muy superiores a nosotros, pues un mundo sin celulares para todos, ni botellas de agua, la vida sexual de Paris Hilton, sin Wikipedia, redes sociales o un Oxxo en cada esquina, aquello debió ser un infierno. Y bueno, eso solo es un pedacito que yo sé que les inquietará para que puedan leerlo completo. Apela a la potencia del ser humano con su capacidad de relacionarse con el otro, de llenarse de los afectos y de respetar las diferencias.
Pero no hay que confundirse aquí. La batalla no es contra los otros, como pasa en el deplorable pensamiento de la literatura de autoayuda. Se trata de combatir con el yo. De tal manera que el primero y el último de los objetivos sea mirar por la espalda y sonreír gracias a que se han dejado una piel de serpiente detrás. Tarea que requiere de un instructor que conozca el camino y sea capaz de recorrerlo para acompañarnos. Así pues, los autores desde sus propias perspectivas nos invitan a ser agentes de cambio, a asumir una postura crítica ante nuestra realidad, a atrevernos a tomar decisiones y recordar que somos seres relacionales, por lo que nuestras acciones siempre tendrán una repercusión en los otros. Muchas gracias.